Bien, ahora sí vamos a empezar. Muchas gracias de nuevo por estar acá junto con nosotros una vez más a este CodeSpark webinar. Y pues el tema de hoy va a ser unit testing. Lo va a dar uno de mis compañeros, Daniel Pérez. Él va a estar acá diciéndonos qué son las pruebas de código y por qué hacerlas, los tipos de pruebas de código, las herramientas para escribir pruebas unitarias y también nos hará un demo. Toda esta información va a estar disponible en nuestro canal de YouTube luego al terminar esto. Si se ha perdido de webinars anteriores, pues también lo pueden encontrar ahí. Ahí está toda la información al respecto de todos los webinars que ya hemos dado. Para que sepan sobre los siguientes CodeSpark webinars o cualquier otro evento del CodeSpark, pues pueden seguirnos en redes sociales. Y para darles un poquito más de contexto, nosotros somos Codexito, somos una empresa de desarrollo de software que está en Austin, Texas y también en San Pedro Sula, Honduras. Sin embargo, también trabajamos nuestra meta es poder trabajar con más developers de Latinoamérica. Y bueno, además de todos estos temas, también va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final, en el que mi compañero Daniel va a despejar algunas dudas. También uno de mis compañeros, Heiel, que yo creo que ya muchos lo conocen porque le ha dado algunos de los webinars anteriores, él estará por escrito respondiendo algunas de sus dudas. Y bueno, les presento a mi compañero. Él es el ingeniero Daniel Pérez. Él es, perdón, Él es ingeniero aquí en Codéxitos con 4 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones con React Native y React.js. Y sin más que agregar y dándole el espacio a mi compañero, pues los dejo para que él desarrolle el tema. Muchas gracias por la buenas noches a todos. Una vez más, sean bienvenidos a nuestro CodeSpark webinar. En esta ocasión estaremos hablando sobre las pruebas de código y bueno, déjenme compartirles pantalla para que comencemos. Ok, entonces, primero que nada, comenzaremos hablando sobre qué son las pruebas de código. Las pruebas de código básicamente se dividen en dos, que son las pruebas manuales y las pruebas automatizadas. Las pruebas manuales son las que el usuario como tal toma tu aplicación y comienza a hacer las pruebas. Por ejemplo, que estás probando un formulario, si al dar clic en el botón de Submit, guarda los campos correctamente y se manda a guardar en la base de datos. Todas estas son las tipos de pruebas que podemos hacer manualmente. Pero lo que sucede es que a medida con el tiempo, estas pruebas manuales tienden a ser un poco lentas o puede que el usuario no las haga de la misma manera todo el tiempo y nos puede provocar problemas futuros. Por ello están las pruebas automatizadas, que son las pruebas que nosotros hacemos en código, que básicamente es verificar el comportamiento de nuestra aplicación. Estas pruebas son pruebas cortas, escritas en un lenguaje y desean nuestra aplicación como si fuera la misma persona que las está realizando. ¿Por qué hacer las pruebas de código? Bueno, hay muchas razones del por qué son buenas hacer estas pruebas de código. Primero que nada es por documentación, dado a que eh, como en documentación nuestras pruebas no funcionan en el aspecto de que muchas veces nosotros estamos documentando la funcionalidad de nuestro proyecto, pero realizamos ciertos cambios, por ejemplo, en alguna función que se consiste en devolver una suma de unos valores, pero agregamos una nueva funcionalidad y se nos olvida actualizar esa documentación. Entonces, ya cuando vienen nuestros futuros usuarios a utilizar esta función, se dan cuenta que la documentación no va acorde a lo que nos está diciendo la función como tal. Entonces, cuando tenemos nuestras pruebas de código, no funciona en el aspecto de que si llega a ser modificada esta funcionalidad que tenemos y la prueba no se actualizó, esta prueba va
a fallar y por consiguiente no va a dejar que el usuario se entere que está funcionando correctamente. Y es aquí donde nos obliga a actualizar la prueba y básicamente no estamos actualizando en cuanto a la documentación. Otra de las razones, hablando de documentación, de cómo sirven las pruebas, es, por ejemplo, que se espera cierta funcionalidad de algún componente y otra persona cuando está trabajando en él puede creer que es un error. Un ejemplo sencillo podría hacerse como que tengamos un input y que el input nos pida una breve descripción de nuestro perfil. Y cuando nosotros estamos ingresando esta descripción, vemos que solo nos deja escribir cierta cantidad de caracteres, de palabras, y entonces podemos pensar que hay algo malo con ese input y hay que modificarlo. Pero si vamos a revisar las pruebas, vemos que es un comportamiento realmente esperado de que el input no pase más de tantos caracteres. Entonces, en ese aspecto es cuando nos vienen a funcionar como documentación. Luego tenemos el punto que pueden ser que nos funcionan como consistencia, que verifican que los desarrolladores sigan las mejores prácticas y convenciones para el equipo. Esto más que todo es cuando nosotros empezamos un proyecto con nuestro equipo, nosotros decidimos el stack de las tecnologías en las que vamos a trabajar. Consiguiente, también decidimos la estructura en cómo queremos organizar nuestro proyecto y queremos que siempre se esté respetando esa estructura. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, componentes que sean sencillos con la finalidad de que puedan ser reutilizados? La idea podría hacerse con un botón, que la idea de un botón es de que solo tenga un texto y que ejecute cierta funcionalidad al ser presionado. Pero realmente ese botón, si no se cumple con la estructura que esa que hemos planteado y está utilizando librerías de terceros, cosas así, entonces cuando hacemos nuestras pruebas unitarias, nuestras pruebas de código, perdón, nos damos cuenta que el componente como tal necesita otras librerías para poder funcionar y no una función específica y sencilla como la habíamos acordado. Y es aquí donde nos ayuda a continuar con las convenciones que habíamos decidido desde un inicio como equipo. Otra de las razones por las cuales hacer pruebas de código es la comodidad y confianza en las pruebas. Aquí puedo decir que este es el punto más importante o el punto donde más nos ayuda esto, dado a que muchas veces como nosotros como desarrolladores tenemos un código en el que hemos trabajado durante tiempo y dejamos que pasen un periodo de tiempo, unos 6 meses, 8 meses, y nos toca regresar a ese código. La mayor parte del tiempo no nos acordamos lo que hicimos y nos toca hacer ciertos refactors, modificar esas funcionalidades de ese código y hacemos esa funcionalidad, las cambiamos y al no tener pruebas, pues nosotros lo que hacemos, comprobamos que esté funcionando correctamente en esa parte que cambiamos, en el lugar donde lo necesitábamos y pues, hey, todo está perfecto, tranqui. Pero ¿qué sucede? Que puede que esa funcionalidad en la que hemos trabajado se está siendo utilizada por otros componentes, por otras clases, otras funciones. Y aquí es cuando si no probamos todo eso, más adelante, cuando nosotros queramos realizar nuestro proyecto, lanzarlo a producción, a que los usuarios lo utilicen, nos vemos en que va a generar bugs porque no probamos que funcionara en todos los demás lugares donde se está utilizando. Entonces, cuando tenemos las pruebas, una vez que nosotros modificamos la función, las pruebas se ejecutan y vuelven a hacer test en todo lo que se está utilizando con respecto a esa funcionalidad. Y si todo está correcto, pues nos lo dice. Y si no, pues ahí es donde nosotros nos enteramos como que, pucha, aquí tenía que modificar esto también y no lo tomé en consideración. Entonces, esa comodidad y esa confianza que nos dan a prevenir futuros bugs es realmente en lo que más nos van a beneficiar las pruebas de código. Luego de eso, también nos ayudan en cuanto a la productividad. Esto es porque nos permiten enviar código de calidad más rápido. Sí, como les comentaba, una vez que nosotros hemos probado una funcionalidad,
la próxima vez que hagamos un nuevo módulo, un nuevo feature, no tenemos que volver a estarlo testeando manualmente, porque por eso ya dejamos nuestras pruebas automatizadas. Y cuando estamos trabajando en equipo y hacemos code review con nuestros equipos, entonces a ellos ya a través de las pruebas, básicamente les estamos diciendo, hey, el comportamiento que debería de tener nuestro módulo y en qué se deben de basar más o menos para hacer las dichosas pruebas. Aparte de que cuando tienen diferentes pruebas, ellos ya no tienen que estar revisando que no se haya dañado nada anterior, sino que se enfocan únicamente en el módulo en el que estamos sometiendo a revisión. Continuando con eso, pues tenemos diferentes tipos de pruebas de código. Primero que nada tenemos, bueno, una de las pruebas que son bastante utilizadas son las pruebas end-to-end. Las pruebas end-to-end consisten en hacer pruebas de un inicio a un fin en el flujo de nuestra aplicación. Por ejemplo, queremos probar el comportamiento desde que hacemos el login en nuestra página, cuando modificamos nuestro perfil en dichosa página y cuando hacemos logout. Todo ese comportamiento lo podemos probar con pruebas end-to-end. Luego de eso tenemos las pruebas de integración. Estas pruebas de integración vienen siendo pequeñas pruebas en cuanto a la integración de nuestros módulos que funcionen correctamente. Por ejemplo, que tengamos dos servicios de bases de datos, cómo se está integrando en estos dos servicios, que se están trabajando en armonía. De esta es la manera que probamos. Luego tenemos las pruebas estáticas. Las pruebas estáticas son pruebas de software que se ejecutan se prueban sin ejecutar ningún código. Tienen dos partes, que la primera es la revisión, en donde normalmente se encuentran y se trata de corregir ambigüedades en los documentos, requisitos. Y luego de esos tenemos el análisis, que el análisis básicamente busca defectos estructurales que puedan conducir a defectos en nuestro proyecto. Y por último, en las cuales nos vamos a estar enfocando son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son de bajo nivel y son muy cercanas al código fuente. Este tipo de pruebas consisten en probar funcionalidades y métodos o componentes que utiliza nuestra aplicación. Las características que debería de tener una prueba unitaria es, primero que nada, tiene que ser rápida. La prueba tiene que tomar poco tiempo en ser desarrollada, en ejecutarse, perdón, cuando ya la tenemos hecha, porque no vamos a estar esperando minutos, horas en que se ejecute esa prueba, si no, no nos está ayudando nada la automatización. Luego de eso, tienen que estar aisladas. De esta forma, no necesitan factores externos para funcionar. Luego de eso, también tienen que ser repetibles. Cada prueba tiene que devolver siempre el mismo resultado, al menos que cambie la función, sus datos entre cada ejecución, pero mientras no están cambiando sus datos, tienen que devolver siempre los mismos resultados. Y por último, tienen que ser capaces de autoevaluarse. Cada prueba se detecta automáticamente si pasó o falló sin necesidad de una interacción humana. Luego de eso, las pruebas unitarias tienen una organización, una estructura más o menos que por sus iniciales en inglés y por sus palabras en inglés, de arrange, act y assert,
las conocen como las 3A de las pruebas unitarias. Arrange es organizar qué es lo que vamos a probar de nuestra funcionalidad. Act es el proceso en el cual estamos haciendo la prueba en base a lo que hemos organizado, y el assert es evaluar que los resultados que nos devolvió el actual sean los esperados por nosotros. Y aquí tenemos, bueno, en este caso, como se trata de pruebas unitarias en React, React nos recomienda ciertas herramientas que podemos utilizar al momento de hacer esas pruebas unitarias. Estas herramientas son Jest, que es una biblioteca de JavaScript para ejecución de pruebas y permite acceder al DOM mediante JS-DOM. Y por último tenemos React Testing Library, que esta es una biblioteca de utilidades que nos facilitan a probar componentes de React, a poder simular eventos, por ejemplo, cuando cliquear un botón, que el mouse pase sobre un botón, un div, o el cambio que se ejecuta cuando escribimos en un input. Para eso utilizamos esta herramienta de React Testing Library. Entonces, ahorita vamos a hacer un demo en el cual vamos a probar sobre el renderizado, cómo hacer pruebas sobre el renderizado, obtención de datos, simulación de eventos, simulación de módulos y algunas pruebas para las Action Creators en Redux y pruebas en Reducers de Redux. Entonces, vamos a ir al código en lo que vamos a estar trabajando. Permítanme. Ok. Vamos a trabajar en esta pequeña aplicación. Esta solo es un to-do list que tenemos y que es lo que vamos a estar probando. Esto únicamente podemos estar agregando nuevos elementos a la lista y los podemos marcar como completados o los podemos estar eliminando de la lista. Entonces, en base a esto es en lo que vamos a estar trabajando. O sea, por aquí tengo ya el proyecto en Visual Studio. Ok, entonces aquí vamos a ver. Como les comentaba hace unos instantes, vamos a trabajar utilizando las herramientas recomendadas por React, que son Jest y React Testing Library. Estas vienen ya con nuestro paquete. Una vez que hacemos Create React App, ya las podemos encontrar configuradas en nuestro proyecto. Entonces, en este aspecto no tenemos que hacer mucho, ya solo vienen de utilizarlas. De igual forma, si tenemos un proyecto en el cual no tenemos implementado estas librerías, en la documentación de ellas podemos ver la forma de cómo configurar nuestro proyecto. Entonces, para este caso, lo primero que vamos a hacer, según la lista, era probar renderizado, que la app esté corriendo correctamente. Entonces, estas pruebas buscan cada uno de los tests en el script en el siguiente path. Primero ocupamos tener un folder en el cual lo nombraremos bajo test. Y cada file que queramos hacer la prueba tiene que ir de la siguiente manera. En este caso, bueno, vamos a probar la app como tal.
Entonces pondremos el nombre del componente en el que vamos a trabajar y seguido de .test y la extensión de nuestra prueba. Ok, entonces aquí lo que queremos ver es que la app se corra correctamente, se esté rendereando y se esté mostrando. No haya problemas, como por ejemplo, si yo vengo y hago lo siguiente por algún error, ya vemos que eso no funciona, o sea, cuando lo tratamos de compilar. Y cuando hacemos eso, ya si subimos este código a producción y no nos dimos cuenta que por algún error ahí eliminamos algún elemento, pues ya una vez eso en producción puede tronar nuestra aplicación y nunca nos dimos cuenta y tenemos que volver a buscar y volver a hacer un release de eso. Entonces, ahorita vamos a hacer la siguiente prueba, que es de que la app esté corriendo todo el tiempo, cuando queramos. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a escribir describe, que aquí vamos a describir qué es lo que vamos a probar. Por ejemplo, en este caso vamos a probar el componente de app. Esto es para que una vez que estemos trabajando con ellos, en el caso de que una prueba falle, nos diga dónde está fallando como tal, en qué componente. Entonces, esto espera de parámetro una función. Y aquí lo que tenemos que hacer es cada una de las pruebas. Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es que app se renderee correctamente. Entonces, vamos a hacer. Ok, entonces, como les decía, teníamos una estructura que seguir. Era lo de la range, act y el assert. Bueno, en este caso vamos a preparar, organizar nuestra prueba como tal. Nuestro componente solo queremos renderearlo y ver que esté funcionando. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera para el actual. Vamos a utilizar act que proviene de React Testing Library. Y aquí vamos a preparar que sería nuestra aplicación. Vamos a hacer el render de la misma. Entonces vamos a llamar al componente app como tal. Y ahora lo que nos falta es ver que este se esté ejecutando bien. ¿Cómo lo vamos a comprobar de que se está rendereando? Ok, entonces de esta forma lo que vamos a hacer es que en el nodo que estamos mostrando es buscar que se encuentra app. Para esto vamos a hacer uso de lo siguiente. Podemos agregar estos atributos a nuestros componentes, data test ID, en el cual les asignamos un ID a cada uno de ellos para que luego en nuestras pruebas los podemos encontrar. En este caso, lo que queremos encontrar es el componente app, y vamos a hacer uso del siguiente query para buscar ese screen de React Testing Library. By test ID. Si lo que andaban buscando era app. Ahora lo que estamos esperando, que sería el assert,
es que app esté en el DOM. Ok, entonces para ejecutar las pruebas vamos a hacer uso del siguiente comando en nuestro proyecto, npm run test. Y esto va a ejecutar cada una de nuestras pruebas. De igual forma podemos filtrar como que solo queremos probar cierto archivo y no probar todas las tests que tengamos al momento de realizar dichas pruebas. Entonces en este instante vamos a ejecutarlas todas las que tengamos. Por ese momento solo es esta. Y veamos qué pasa. Ok, entonces vemos que la prueba pasó correctamente. Y para probar lo que estábamos comentando anteriormente, que si yo modificaba por error nuestros elementos, nuestros componentes, pues vamos a hacer esa prueba. Y como ven, ya cuando corremos nuestras pruebas, ellos hacen test de nuestra aplicación como tal y ya vemos que no pasan ese test. De esta forma, pues ya prevenimos futuros bugs, como les decía al inicio. Y así es como nos vemos beneficiados al utilizar dichas pruebas. Vamos a hacer otra prueba que en este caso sería que la lista que teníamos, que sería esta, la lista de los to-dos, estén en nuestra aplicación porque es algo que nos interesa. Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer la misma lógica que sería en el cual vamos a hacer el render de app y vamos a buscar la lista de to-dos en base al ID que le hemos asignado. En este caso es to-do list. Entonces vamos a hacer nuestro assert, que es que to-do list está en el DOM. Guardamos los cambios y vemos que se ejecuta nuestra prueba. A ver. Entonces ya vemos que tenemos dos pruebas acá, las cuales se están ejecutando y están funcionando correctamente. Ahora bien, si se fijan, estos tienen una peculiaridad del que estoy probando el componente de app como tal. Entonces, si todo el tiempo voy a estar repitiendo este código para estar rendereándolo y estar rendereándolo, ya se vuelve un poco engorroso y lo mejor sería como que lo pudiéramos evitar. Entonces, para eso vamos a hacer uso de lo siguiente. Tenemos esta funcionalidad, se llama before each, que esto se va a ejecutar antes de cada una de nuestras pruebas. Y lo que queremos es que esto como tal haga el render de nuestro componente.
Perdón. Ok, eso va a ser el render de nuestro componente. Y algo que también queremos es que, así como hace el render de nuestro componente, queremos que después de cada uno se limpie el DOM para que no tengamos residuos de cambios en el DOM anteriores y nos afecten en la siguiente prueba. Por eso vamos a hacer uso de un after each. Y aquí React Testing Library nos proporciona una funcionalidad de cleanup, que es la que vamos a utilizar. Aquí ya no necesitamos esto. Hacemos los cambios, guardamos. Y vemos como tal, nuestras pruebas siguen funcionando correctamente. No, al hacerlo de esta manera, no nos está afectando en nada. Ok, ahora vamos a hacer las pruebas. Ya estamos haciendo las pruebas del renderizado y lo que queremos es hacer pruebas de obtención de datos. Entonces, para hacer esas pruebas, lo que nosotros realmente vamos a probar es de que, por ejemplo, yo agrego un to-do a la lista. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada to-do como tal, eh, si yo agrego un valor, este tenga dicho valor. No que me vaya a mostrar algo diferente o que esté en blanco, sino que estoy esperando que tenga dicho valor. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer la prueba sobre el componente del to-do que tenemos por acá, que este básicamente lo que nos rendería es un elemento en el cual estamos mostrando nuestro to-do, que se muestra que se está completado, y el texto, la descripción del mismo. Entonces voy a agregar la prueba para esta. Y ok, entonces aquí vamos a trabajar de la siguiente forma. Otra vez, ahora vamos a hacer, vamos a hacer el describe del elemento que vamos a trabajar, que es un to-do. Y como decíamos, eso espera una función la cual vamos a estar trabajando. Ok, ahora lo que esperamos es, haciendo uso del before each, lo que queremos es montar nuestro. Así que vamos a hacer un render. Me importa el render. El render del componente de to-do. Ok, el componente de to-do como tal recibe ciertos parámetros, ciertas props en las cuales las tenemos que asignar. Y si vemos acá en la lista ciertas de las props que es el to-do como tal, que es la información de lo que hemos agregado. Luego si está completado y el index del mismo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, simular que tenemos cierta información del to-do. Que es el texto. Ir al super. Y vamos a mostrar si está completado o no. Entonces, index vamos a agregar 0. Y en to-do vamos a agregar el to-do que tenemos acá. Ok.
Ahora sí, vamos a hacer la primera prueba, que la primera prueba es de que este to-do tiene que contener este texto, que es el que nosotros hemos estado enviando. Entonces, de esta forma, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a buscar que este elemento como tal, eso se encuentra en el to-do. Entonces, vamos a ver si es cierto. Y vamos a hacer uso, uy, perdón, si no, problemas con este screen. Vamos a hacer uso de este método para buscar el texto, que es get by text. Entonces, aquí vamos a buscar al super como tal. Y ahora vamos a hacer nuestro assert. Nuestro assert consistiría en que text está en el documento. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si es cierto. Ok, entonces si vemos acá, ya vemos que nos están listando las pruebas de app test y las pruebas de todo.test. Entonces nuestra prueba pasó, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy buscando algo diferente? Que estoy esperando que tenga la siguiente palabra en lugar de ir al supermercado. Ya vemos que nos dirá que la prueba como tal debe tener el texto, no tiene, no pasa como tal, falla. Y aquí es donde nuevamente podemos venir a ver qué es lo que está ocurriendo con nuestra aplicación. Ok, entonces esto pues básicamente es para la obtención de datos como tal. Y vamos a ver. Y así como podemos obtener por texto, podemos obtenerlos por el ID, podemos ver con los botones, probar de la misma manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la prueba de simular eventos como tal. En este caso, vamos a probar nuestro componente del input, el formulario acá. Vamos a hacer la prueba sobre este componente. Entonces vamos a simular cierto evento y vamos a tomar lo siguiente. Vamos a crear un nuevo file. Ok. Entonces, ahora pues volvemos a describir lo que vamos a probar. Vamos a hacer el render del elemento to form. Y
Vamos a comenzar con la prueba. Perdón. Ok. Lo primero que vamos a probar es de que a simular el onChange de nuestro input, que cuando a veces nosotros escribimos algo con el onChange, lo que queremos que ese onChange como tal actualice el value que el input tiene. Entonces, para esto, vamos a escribir nuestra prueba. Evento onChange del input. Y aquí lo que primero es encontrar el input porque en este es el que vamos a hacer el objeto sobre el cual vamos a hacer el evento o a simularlo. Entonces vamos a buscar ese input y lo vamos a hacer uso por el test ID. El test ID, entonces vamos al formulario de input y vemos que test ID le hemos asignado como tal. Entonces ya tenemos el input como tal. Ahora vamos a buscar el expected, que es lo que vamos a esperar que nos devuelva. Organizar. Y ahora sí, vamos a hacer la simulación del evento. Para eso vamos a hacer uso de Fire Event, que también es parte de la utilería que nos provee la librería de React Testing Library. Y con esta solo vamos a simular el onChange del input. Lo que nos espera de parámetro son el elemento sobre el cual vamos a hacer la simulación. En este caso es el input. Y las siguientes son las opciones que va a tener ese evento que hemos simulado. Entonces recordemos que el onChange tiene los siguientes atributos, que es target. Y en target tenemos value. Y aquí en value es el value que nos está enviando el onChange. En este caso vamos a decir que nos está enviando hola. Y ahora vamos a comprobar. Perdón. Vamos a comprobar que el value que contiene el input sea igual al esperado. Entonces vamos a ver que si esto no funciona correctamente. Entonces, tampoco perezosa la computadora. Bueno, vimos que pasó la prueba como tal de To-Do Form. Y de esta forma ya pues vemos que podemos simular eventos del change en los inputs. De igual forma podemos simular eventos on click en los botones como tal. ¿Qué pasa? Y entre otros eventos que podemos ir
haciendo pruebas sobre ellos, como un hover del mouse y todo eso. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Sería qué pasa más que todo con el comportamiento como tal del to-do que realmente se esté agregando a la lista, que esos ya vienen siendo como pruebas un poco más complejas al final de todo eso. La idea es que sean sencillas, pero este ya es un poquito más larga. Vamos a hacer que esto lo que queremos es cuando hagamos submit en la lista se agregue como tal. Entonces, algo que sí les puedo recomendar es que no, bueno, a mis inicios yo pensaba como que cada vez que hago una prueba, por ejemplo, de agregar elementos a la lista, ir a verificar el código como tal, el estado en los componentes. Y no es eso lo que andamos buscando en las pruebas con React. Aquí básicamente lo que hacemos en las pruebas es sobre los cambios que puede sufrir el DOM, el HTML. Entonces, sí, como consejo, no anden buscando como que, hey, si yo cambié, por ejemplo, el change del input, no estar buscando el estado en el input como tal o algo así, sino que solo es el value que realmente se está mostrando en el DOM. Entonces, la otra prueba sería que debería agregar elemento a la lista. Ok, para esto lo que vamos a hacer, primero que nada, ocupamos el formulario como tal en el cual estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer este es este formulario en el que vamos a trabajar. Y podemos agregar diferentes specs durante cada una de las pruebas. Entonces, lo primero es que esperamos que ese form esté en el DOM. Si eso es así, ahora lo que vamos a hacer es obtener el input como tal. Entonces voy a copiar esto, tener el valor de ese input. Y luego lo que voy a hacer es, por ejemplo, simular el change del input. Como les decía, la prueba es un poquito más compleja a las otras. Y ahora lo que voy a esperar es, voy a simular, es el submit. Entonces, en este submit ocupamos, perdón, vamos a hacer el submit de form. Ok, ahora lo que ocupamos verificar es de que realmente se llamó la función a la que nosotros estamos trabajando en el form. Por ejemplo, si se fijan acá en el to-do form, espera de parámetro, una función para agregar al to-do. Entonces, vamos a simular que le estamos enviando esta función. Por ejemplo, si nos vamos acá, vemos que le tenemos que enviar una función de to-do. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer ahora una vez que hicimos el submit, lo que esperamos es que
esa función que estamos enviándole por props sea llamada. Entonces vamos a usar eso. Vamos a guardar y vamos a ver los resultados de la prueba como tal. Vemos que la prueba como tal pasó, pero hay algo interesante también que podemos hacer, probar con qué parámetros se llamó esta prueba. Entonces, nosotros queremos que se llamen con este parámetro, pero ¿qué pasa si estamos esperando otro? Por ejemplo, entonces aquí podemos asignar el parámetro con el que queremos que sea llamada. Por cuestión de prueba vamos a hacer otro. Porque debería ser con hola. Y vamos a ver qué. Y nosotros le estamos diciendo que esperamos mundo. A ver qué sucede. Y aquí nos dice que esta prueba falló. Porque nos dice que cuando debería agregar el elemento a la lista. Ok, entonces decimos que él está esperando mundo como tal, que es lo que nosotros decimos que espera. Pero realmente fue lo que recibió fue hola, que fue con el parámetro que se llamó. Y recuerden que eso lo recibe con hola porque es el valor que hemos asignado acá en el change del input. Entonces, eso es lo que hemos estado probando aquí por este momento. Y hasta este punto ya tenemos las pruebas con respecto a cómo obtener data, a renderizar los componentes, a simular eventos. Ahora, así de manera rápida, vamos a hacer una prueba de cómo hacer simulaciones sobre módulos que hemos estado instalando. Por lo general, eso viene siendo cuando estamos utilizando librerías de terceros y el cual solo queremos comprobar que realmente esté mandando llamar a esta función, esta funcionalidad y que está devolviendo ciertos valores. Por ejemplo, que estamos eh, haciendo pruebas sobre la navegación de nuestros componentes, que cuando le damos clic al botón de home nos lleve a home realmente o algo así. Entonces, por eso en este caso necesitamos hacer simulaciones sobre estas librerías. Entonces, en este caso vamos a hacer la simulación sobre la librería de Moment, que es la que estoy utilizando acá. Y lo que queremos es que nos devuelva la función de format, que realmente esté y esté funcionando como tal. Entonces, para eso vamos a hacer una prueba en la cual vamos a probar que eso esté correctamente. Vamos a ver. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a hacer uso de yes.mock para hacer el mock. Y ahora vamos a decirle sobre qué módulo queremos hacer el mock o la simulación. Entonces, este caso es moment. Y por último, es una función. Esta función lo que nos tiene que hacer es devolver lo que nosotros estamos esperando que nos va a devolver la librería. En este caso, moment como tal, cuando lo utilizamos es una función la que nos devuelve, perdón, es una función la que nos devuelve la librería y luego de eso esa función pues tiene ciertos objetos, elementos, en este caso format, que es otra función y es la que vamos a hacer la simulación acá. Format. Y para verificar si realmente se está mandando a llamar la función de format, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la del formulario para simularlo del evento, que estamos llamando a la función de agregar. Entonces,
Vamos a hacer el mock de esa función. Y ahora lo que vamos a hacer es la prueba de moment como tal. Entonces lo que esperamos es que la función de format haya sido llamada, porque si vemos nuestro código aquí, moment se llama directamente desde el componente de app. Entonces esperamos el resultado de la prueba. Y ya vemos que no está funcionando correctamente. Entonces hasta este punto hemos cubierto todo lo que correspondía a hacer las pruebas en tanto a obtención de datos, renderizado, a simulación de eventos y simulación de módulos. Nos faltaría revisar un poco aquí lo que es las pruebas sobre Redux. Para esto tendría que ser un setup de Redux como tal, tenerlo ya previamente agregado a la librería. Entonces, solo voy a guardar los cambios. El commit al respectivo. Y voy a hacer cambio de branch. Cambiar. Ok. Entonces, aquí previamente ya tengo configurado lo de Redux, pero antes que nada les quería hacer unos comentarios al respecto, sencillos. Es de que cuando nosotros hacemos uso de Redux, por ejemplo, nuestra app ahora ya está esperando que se le agregue nuestro provider de Redux como tal. Por ejemplo, si revisamos aquí el index, ya estamos haciendo el wrap de app sobre este provider donde le pasamos el store para después poder usar la funcionalidad de Redux, los reducers, las actions. Entonces, en este punto también tenemos que hacer lo mismo de pasar ese provider, de pasar ese store a nuestros componentes. Pero para ello vamos a hacer uso de este archivo que es un test utils. Este básicamente lo que hace es que nuestro render le asignemos un estado inicial, nos cree el store y luego nos haga el wrapper de nuestro contenido como tal y ya no, nos facilita en el sentido de que no tenemos que estar haciendo por cada test, haciendo el wrapper de Redux, agregando el provider, moqueando el store y mandándolo de esa forma, sino que simplemente la utilizamos. Esta funcionalidad de Test Utils está recomendada en la documentación de React Redux. En la sección de testing, ahí podemos encontrar este wrapper sencillo en el cual solo hace básicamente un override del render que tienen en React Testing Library. Y de ahí solo nos toca utilizar el componente que queremos renderizar y el estado inicial que le queremos agregar. Por ejemplo, en este caso tenemos los to-dos, que son la lista en la que vamos a trabajar. Y luego de eso, nuestra funcionalidad queda exactamente de la misma forma. Entonces, ahorita vamos a hacer la prueba rápida de algunas actions que esperamos que sean llamadas. Entonces, estas actions ya están. Vamos a ver. Ok. Vamos a irnos. Vamos a ver. Sería en nuestro formulario de to-do.
acá. Aquí lo que queremos probar es de que nos devuelve el estado inicial, por ejemplo, cuando tenemos algo vacío, o queremos probar, por ejemplo, que una action sea ejecutada o sea llamada como tal y qué es lo que nos está devolviendo esa action. Entonces vamos a hacer describe en este caso. Redux. Y aquí vamos a hacer una prueba rápida con las actions, por ejemplo. Lo que ocupamos es que el to-do forms esté creando. Aquí lo estoy haciendo separado simplemente para tener una idea con respecto a esto. Vamos a hacer diferente. Y por ejemplo, cuando agregamos un to-do, entonces para action to-do. Vamos a hacer una prueba rápida. Entonces nosotros vamos a agregar que es el to-do ocupa un ID, ocupa un texto. Y is complete false. Este es el nuevo to-do que se ejecuta, bueno, que nos está devolviendo cuando lo agregamos, cuando hacemos el submit. Y lo que esperamos es que la action como tal que se ejecute, que es el de agregar, sea add to do y el payload sea similar al new to do. Entonces, aquí ahora vamos a hacer la prueba sobre la action de Redux, la action creator. Entonces vamos a agregar el new to do. Y aquí vamos a comparar lo que sea expected action. Vamos a correr la prueba. Vamos a ver. Luego de eso tenemos aquí en lo de Redux lo que les comentaba la action. Que esta action pues tenemos a to do, el type y el payload que el to do que nosotros estamos agregando. Aquí es que se trabó mi compu. Y sí, básicamente esto sería nuestro webinar de hoy. Esto sería las pruebas que podemos estar haciendo, los unit tests que podemos estar haciendo sobre nuestros componentes de React. Y pues esperando que esto realmente les sirva. Realmente siempre hay que estar pendiente de las documentaciones porque suelen agregar nuevos cambios, porque como recordamos, nosotros un día programamos de alguna manera y al siguiente pues se nos ocurre una mejor forma de resolver nuestro problema, nuestro algoritmo. Y entonces igual los creadores de estas librerías siempre sugieren nuevos cambios que tal vez al inicio en su documentación decían, hey, pueden utilizarlo de esta manera, pero ahora ellos mismos dicen, no, fíjense que ahora esa forma ya no es correcta, pueden utilizar esta otra manera. Y entonces siempre hay que estar pendiente de esa documentación. Bueno, con esto terminaría mi participación, si se fijan, compararlo a las actions. Y básicamente sería lo mismo para lo de las otros componentes que queramos hacer con respecto a los
a los estados, compararlos. Igual ejecutamos el reducer y vemos qué es lo que estamos esperando, el estado que estamos esperando. Y pues, bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas a ver cómo les podemos colaborar. Bien, gracias Daniel por por este webinar que nos has preparado. Definitivamente nos sirve mucho para poder aprender. Y bueno, Josué Serpas dice, ¿cómo debería de decidir qué características o parámetros de mi código tengo que probar? Ok, en este caso, por ejemplo, yendo a lo que les comentaba, si estamos probando los componentes de React, lo mejor es que comprobemos cambios en cuanto al DOM, al HTML como tal, porque, por ejemplo, en lo del input, nosotros estamos esperando que si nosotros escribimos, el valor que tiene el input sea otro distinto. No estamos esperando que el estado del input como tal. O, por ejemplo, si tenemos una lista de selects, entonces que cuando le demos clic a cualquier row de los selects, no vamos a ir a comparar el estado, sino que el valor. Entonces, siempre es más que todo pensar en la funcionalidad que está viendo el usuario en el HTML como tal. Eso es lo que en estos casos en la parte web es lo que probamos. Perfecto. Y bien, básicamente esa era la pregunta que teníamos. Teníamos otra más, pero ya nuestros compañeros Eyel y Norman nos ayudarán a contestarla. Y pues si no, nadie más tiene una duda, pues les recuerdo que pueden encontrar todos los webinars anteriores en el canal de YouTube. Igual nos pueden estar siguiendo en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram para poder estar atentos a lo que nosotros, al contenido que estamos subiendo, a las ofertas de trabajo que tenemos, al reclutamiento y pues a cualquier otra noticia sobre nuestra empresa. Muchísimas gracias por estar pendientes de este CodeSpark webinar y nos vemos el próximo año. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.